La mochila se llama mochila El Dorado, va a quedar El Dorado, porque realmente yo no tengo dorado, bueno, tengo muchos amarillos, pero ninguno me da el tono dorado. Con negro, esto es lo más cercano a dorado. Esto es lo más cercano a dorado. Este. La verdad es el único que se va a ver cercano. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida Nancy. Buenas noches. Es un beige, la verdad es un beige, chicas. No me convence del todo, pero yo siento que entre los colores que tengo es el que más se va a acercar a lo que yo quiero. Comparte, Nancy, comparte para que las chicas sepan que ya estamos en el en vivo. Comparte negro y blanco. Materiales. Vámonos de una vez a los materiales. Vámonos de una vez a lo de los materiales. No son muchos materiales, chicas. Son 3 colores, pero cantidad les confirmo. De este negro, 250 gramos. Yo voy a utilizar 250 gramos. 250 gramos de negro. Este es crochet, lo voy a utilizar doble. Así que como esta madeja viene en un solo hilo, voy a sacar el hilo de adentro, ¿ok? Para que me queden las 2 hebras. Hola Michelle, Doris, Alicia, Constanza, Damaris, gracias chicas por estar acá. Mire, acá saqué para que me quede doble. Y voy a trabajar el negro así, 2 hebras. En mi caso voy a utilizar crochet. Dejemos el negro por acá. 250 gramos, creo yo que con eso voy a sacar la mochila y el fajón. No es una mochila grande. Va a quedar una mochila aproximadamente de 250, 240 puntos. Les digo en puntos, chicas, porque yo me tengo que guiar por el diagrama, ¿ok? Entonces, por ahora sabemos el fondo. Ya se decidió qué fondo, no se me preocupen. De este hilo, realmente es el que más se ve dorado encima de negro. No es porque, chicas, sea dorado, sino que al combinarlo con negro y llevando el blanco, lo va a hacer ver más dorado de lo que es. Realmente para mí es beige. No alcanza a ser capuchino, no es capuchino, es un beige. Yo voy a utilizarlo también doble. A ver, esperen, chicas, que lo estoy colocando acá. Ahí para que no se me enrede. También voy a utilizarlo doble. Y blanco. Chicas, acá tengo lo que estábamos haciendo en Facebook. Miren la estrellita. Ahí está. No voy a terminar sin esa vuelta porque mañana necesito... hola Dani, hola Josie. Necesito que estemos trabajando con ese fondo. Y blanco. El blanco en mi caso yo no tengo crochet. Tengo color hueso. Pero el color hueso siento que no me le va a dar la luz que necesito. Miren, miren chicas. Y la verdad, como el beige no es tan dorado, sí necesito que el blanco sea blanco, no color hueso. ¿Sí ven lo amarillo que se ve? Entonces, en fin, no lo voy a hacer. Y les cuento que el fondo ya lo decidí. El fondo nunca lo he tejido. Sí se lo enseñé a tejer a una compañera. Miren, es este fondo. Me gusta este fondo y no quiero que lleve blanco. De hecho, la señora cuando me dio la idea que no quería nada blanco, que el fondo no puede llevar blanco. Dijo, el fondo no puede llevar blanco, no puede llevar blanco, no puede llevar blanco. Entonces, sencillo, negro y dorado. Así de sencillo. Mi alumna, este sí es un diseño que yo creé, pero para una alumna nunca lo he tejido. Lo hizo naranja negro. Pues vamos a ver cómo nos sale a nosotros. Entonces, mis chicas, el fondo no va a llevar blanco, pero sí vamos a colocar el blanco de una vez. No nos vamos a poner nosotros que, ay, no, que vamos a dejarlo para más adelante. No, de una vez blanco. Vamos a empezar con negro y esos van a ser nuestros hilos alma, ¿ok? Entonces, empecemos. En mi caso, ya hice mis cuentas y necesito 80 puntos para hacer el diseño. 80. Yo me imagino que como son 80, son 10, o sea que yo puedo tener 70 puntos y hacer el aumento en cada motivo para que me dé 80, o sea que no necesito 80, necesito 70 y lo convierto en 80 en el momento que haga los aumentos, ¿ok?
No sé si los perdí o si me entendieron la idea. Gracias, mis niñas, por estar acá. Gracias por compartir. Compartan en el grupo de Facebook, en el grupo que esté usted de WhatsApp, no importa si de principiante, telar mapuche, si está en el telar mapuche nivel 1, nivel 2, si está en el de reto de la mochila playera, no importa, compartan. Compartan el en vivo, que todas sepan que empezamos proyecto en YouTube. Y vamos a empezar 10 puntos. No voy a hacer más. Vamos a hacer 10 como para llevar una cuenta clara. 1, 2, 3, 4. Chicos, yo empiezo siempre con 4 cadenetas. Las mochilas normalmente se dañan. Chicas, es que me llegan mensajes y por eso el celular vibra. Normalmente las mochilas se dañan por eso, porque hacen un punto corrido, un nudito corrido y ahí es donde la mochila se desgasta y el fondo es lo primero que se daña porque ese hilo se rompe. Vamos a hacer acá, miren, simplemente las 4 cadenetas, cierro con un punto deslizado. Y dentro de ese pequeño círculo vamos a empezar a tejer dentro del pequeño círculo, no en las cadenetas, no, dentro del pequeño círculo. Mis hilos alma los guardo de una vez. No me voy a poner que los guardo la otra, no, de una vez. Termino el punto bajo y voy a hacer 9 más, o sea, en total me deben de quedar 10. Celia dice, chicas, no olviden suscribirse. Gracias, Celia, tan bella. Sí, señora. Que se suscriban al canal, que compartan, que le den me gusta, dejen un buen comentario, mis niñas. Yo sé que no hago mucho en vivo acá, pero es por acortar los tutoriales, ya que se nos ocurrió esta idea, también fue una idea que surgió esta semana, de hacer una mochila muy bonita. De hecho, yo les dejé en la encuesta para que ustedes mismos escogieran el diseño, ganó este. Pues, chicas, es la misma mochila, pero obviamente tenía que tener cambios y uno de los cambios es el color. Voy a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No va a llevar blanco porque la clienta no quiso blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta uno para el 10. La clienta no quería blanco en esta mochila. Entonces yo fui la que la convencí. Le dije, no señora, sí vamos a ponerle blanco. Pero ahí fue donde yo hice los cambios, chicas. No se me asusten que no está mal, está muy hermosa. 10 puntos negros. Cierro porque esta segunda vuelta que vamos a empezar, vamos a agarrar la pestañita de atrás, solo la pestañita de atrás y vamos a seguir con negro haciendo aumentos. En cada punto hago un aumento. Si usted va a trabajar color oscuro como yo, sí les recomiendo, chicas, que marquen, sí les recomiendo que coloquen un ganchito, un ganchito para que ustedes vean dónde termina, dónde empieza la vuelta. Yo les voy a colocar un ganchito solo chicas, por la amabilidad que ustedes me entiendan un poco más, porque yo lo entiendo perfecto, pero es que yo no tejo para mí, yo ya tejo para ustedes, para que sean ustedes las que aprendan y las que vean qué estoy haciendo. Yo yo ya sé para dónde voy, creo yo, pero ustedes sí necesitan ver qué realmente es. Ese punto que marqué es el primero que hice de este aumento. Acabo de hacer un aumento, entonces ese es el primero, pues ahí lo voy a marcar. Y voy a empezar hacer aumentos. En cada punto, ya esta colita la dejo atrás, en cada punto un aumento. Así de sencillo. En cada uno, 2 puntos. O sea que si tenemos 10 puntos, en esta vuelta nos quedarán 20. Si tenemos 20, en la otra nos quedarán 30 y así. Entonces yo conté, yo dije, es múltiplo de 80. No, no es múltiplo de 80, no es múltiplo de 10 para que me salgan 10 motivos, necesito 80. No. Porque resulta que en esa vuelta también hago aumentos. Así que él tiene que ser múltiplo como de 70, creo yo. Este es el blanco con el que estoy tejiendo, los otros los coloqué en el piso. Es múltiplo de 70 porque yo voy a hacer aumento en la vuelta donde voy a sacar los diseños o los motivos. Así que creería yo que sí tiene que salirme los 70 puntos para poder sacar 10 motivos. Miren, chicos, aumento. En cada punto un aumento. Y los hilos alma van ahí, que es el blanco y el beige. Nada más. Ahí van mis hilos alma.
Hola, a ver, que nos ha saludado, chicas. Islenia, bienvenida. Ana Mateus, Julie Ávila, bienvenida. Sandra Milena Mosquera, hola. Ah, está saludando a Julie. Hola, Sandra. Hola, buenas noches a todas. Hola, Zoraida, bienvenida. Sandra Milena Mosquera. ¿Quién más hay por ahí? Olga Muñoz. Gracias, chicos, por estar acá. Gracias por compartir. Bienvenidos los que están llegando nuevitos, que por ahí he visto varios que no sabía que me seguían. Por ahí veo también los de siempre, la señora Olga, María García, Patricia Jaramillo, Mariana Betancourt, Artes y Creaciones, hecho a mano, bienvenida. Neila, ¿cómo estás? Y también veo por allá a la señora Julie, que es nueva. Chicos, bienvenidos. Gracias a todos los que me acompañan, me dejan buenos mensajes. Les agradezco mucho, mis niños. Les agradezco y valoro su compañía. Aquí me faltan 2 puntos. Sí tengo que hacer hasta el último en aumento. Yo no puedo permitirme saltarme un punto o hacerlo en punto normal porque entonces no me salen los 20 en esta vuelta, mire, hasta el último. Este que marqué no, porque este es el primero de la segunda vuelta, así que no tengo por qué hacerlo en aumento porque aquí ya vamos a empezar la tercera vuelta. Termino el punto y donde tenía mi gancho voy a hacer un punto normal. Ahí. Punto normal, marco ese punto normal porque sé que es el primero de esta tercera vuelta. No voy a contar todavía. Yo doy por hecho que me tienen que salir 20, pues si se supone que tenía yo los otros. Eh, Cristina, gracias. María Montes. Mire, chicas, este es el que estamos tejiendo. Este fondo. Este nunca lo he tejido yo. Se lo hice para una alumna hace, wow, como 5 años. Y entonces, como mi clienta quiere una mochila, bueno, mi clienta no quiere una mochila con blanco. La que por todo lado le están embutiendo el blanco soy yo. Ella quiere es una mochila. Hice punto normal, ahora va a aumento. Ella quiere una mochila que no lleve blanco, pero yo sí quiero que sean los 3 colores, blanco, negro y dorado. Punto normal, un aumento. Punto normal, un aumento. Así se va la tercera vuelta. Punto normal, un aumento. Entonces, chicas, el fondo sí me pidió de favor no blanco, porque es verdad, uno la mochila la coloca en todos lados y si el fondo es blanco, sí se va a ver un poquito el mugrecito. Entonces, blanco no quería ella. A ver, ¿quién hay por ahí? Nancy, buenas noches. María Elena Martínez, buenas noches. Delia Muñoz, gracias, tan bella. Isabel Eugenia, Janet Cáceres, buenas noches. Hoy siento que la luz está rara, es porque estoy estrenando brazo. Este es un brazo robótico que me mandaron, chicas. A ver, Alexa, tú cállate. Hoy quiere participar también, como le pregunto siempre los números, las multiplicaciones, ella quiere participar. Entonces, estoy acomodándome a ver la posición, cómo se ve mejor. Un punto normal, un aumento. Sí va la tercera vuelta. Entonces yo siento que va bien, pero la luz sí, no sé, yo siento que se veía mejor como estaba trabajando antes. Pero chicas, los regalos hay que aceptarlos y aprovecharlos y en mi caso pues yo sentía que sí me iba a servir mucho el brazo, así que sí, me toca acostumbrarme a grabar ya con este nuevo brazo. Es que se me movía mucho el celular porque estaba conectado a algo que se movía, o sea, tenía como mucho resorte. Voy a cortar estos que ya no me sirven para nada. Y entonces con el brazo no, porque el brazo está de lado, entonces siento que sí está más firme. Acabo de hacer aumento, o sea que vuelvo a hacer punto normal y aumento. Punto normal y aumento. Ahí vamos. Accesorios y peinados, nunca para cómo hacer. No entendí, pregúntame de nuevo. Ve, no le entendí la pregunta. Accesorios, ¿qué? Accesorios y peinados. Nunca para cómo le haces.
Ve, no entendí. Eugenia, sí está oscuro. Sí está oscuro. Siento que sí está oscuro y para acabar de completar estamos trabajando con el negro. Muy buenas noches, Julia Beatriz, Milena, buenas noches, Esmeralda Ayala, buenas noches, bienvenida, Ana María, buenas noches, Sandra Milena, dice sí se ve oscurito y algo borroso. Sí, chicas, sí está oscurito, no sé por qué, eh, porque en Facebook estaba genial. Yo siento que también es que la luz de YouTube es complicada y ahí es donde yo necesito más luz. Yo siempre he dicho eso. Mire que a mí siempre me ha parecido que para los envíos de YouTube necesito dos lámparas más que para Facebook. Facebook con una sola lámpara es suficiente, para YouTube no. Yo siempre y cada vez que hago en vivo sí me toca prender todas las luces para YouTube. Siempre se oscurece. Sandra, a ver, Clarena, bienvenida. Gracias, tan bella. Artes y creaciones hecho a mano. Hola, ¿me podría hacer el favor de decirme cuántos puntos son al principio? Son 10. Empezamos con 10 puntos normales, luego 10 aumentos, luego un punto normal, un aumento para que nos salgan 10 aumentos por vuelta. En este momento estamos trabajando con 10 aumentos por vuelta. Acá terminé y terminé con un aumento, o sea que en este momento yo debo tener 30 puntos. Quito mi gancho, terminé con el aumento, simplemente termino mi punto y ahí donde tenía mi gancho vuelvo a hacer un punto normal y vuelvo a marcarlo solo para que ustedes tengan claro dónde empiezo y dónde termino la vuelta. Empiezo con un punto normal y en esta vuelta vamos a dar 2 puntos normales, un aumento. 2 puntos normales y este será mi aumento. Recuerden, chicas, como estoy trabajando crochet de 1 milímetro y algodón de 2 milímetros, sí tengo que estar pendiente que no se me recojan los hilos por detrás, porque los dos hilos, a pesar de que hacen el mismo grosor, no es el mismo material. 1, 2 puntos normales, un aumento. 1, 2 puntos normales, un aumento. Esto me sirve para hacer 10 aumentos por vuelta. Entonces, por eso es que yo sé que en esta, la vuelta 4, voy a tener 40 puntos. Es solo por eso, porque ya sé que si hago de esta forma los aumentos, voy a tener 40 puntos en la vuelta 4, 50 puntos en la vuelta 5, 60 puntos en la vuelta 6 y 70 puntos en la vuelta 7. O sea que en la vuelta 8 vamos a empezar el diseño. Sí, gracias chicas por estar acá, gracias por la compañía. Y seguimos. 1, 2 puntos normales, un aumento. 1, 2 puntos normales y un aumento. Así de sencillo. 2 puntos normales, un aumento. No, mi hilo va muy bien, se porta bien mi hermoso hilo. Acabo de hacer aumento, así que vuelve. 1, 2 puntos normales, nuevamente un aumento. Y va plano, estoy agarrando la pestañita de atrás. Luz Ángela, bienvenida. No, Luz Ángela, yo no me mojo las manos después de que tejo. Normalmente ya son mis hijos o mi esposo los que preparan. Si llegan con hambrecita y no hay nada hecho, les toca preparárselo a ellos. Si hay que lavar loza, hay que hacer algo, ellos. No, yo no, porque yo tejo todo el día, chicas. Así está en la calle. Hoy estaba en Ciudad de México y allá estaba sentada esperando a mi esposo y tejiendo. En todos lados estoy tejiendo. Todo el mundo me miraba, pero nadie preguntó siquiera qué era el tejido. Y eso que estaba tejiendo la mochila playera, que ustedes saben que es súper colorida y hermosa. Y no, la gente no se atreve a preguntar, chicas. La gente le da pena el tejido en público y no debería ser así. Deberían de acostumbrarse. Lo ven raro que uno teja en público. Oiga, y es extraño porque yo digo, la gente fuma en público, bebe en público, se rasca sus partes en público y nadie les dice nada y nadie lo ve raro. Pero ver a una persona tejiendo en público, vieran cómo, bueno, también era de pronto el sector donde yo estaba en Polanco y me veían extraño. Pero yo digo, pues a mí se me hace más extraño ver a alguien fumando en medio de tanta gente, o tomando, o rascándose, o hablando fuerte. Se me hace más extraño que simplemente tejer. Mis niñas, acá, quito el gancho, terminé con aumento.
ahí está pasando el señor del pan. Acá en México venden unas torticas como de queso y cuando pasa el horno que tiene el señor pasa haciendo ese ruido. Ese ruido es del horno. Chicos, terminé con un aumento y el primer punto lo hice donde tenía mi gancho, o sea que es también un punto normal. Ustedes saben que estaba haciendo puntos normales cada vez que empiezo la vuelta. Toca es poner mucha atención porque el negro casi no se ve. Sí, señora Sandra, escuchar muy bien cómo hago los aumentos. No, el negro no se ve para nada. Cuando empecemos el beige ya se va a ver un poco más. Así me pasa a mí, profe, cuando tejo. Sí, y yo sí, y no debería ser así, porque yo digo, hay cosas menos normales y la gente lo normaliza. ¿Por qué tejer no puede ser algo normal? Mis niñas, vamos a seguir la secuencia. Uno, dos y tres puntos normales. O sea que en el punto 4 hago mi aumento. Vamos a hacer esa misma secuencia. Uno, dos, tres puntos normales. Y en el punto 4 hago mi aumento. Así la misma secuencia. Esta es la vuelta 5. 1, 2, 3, 4. Sí, estoy empezando la vuelta 5. A mí no me da pena tejer. Tengo citas médicas y otros tengo que esperar. Sí, no, chicas, y no solo eso. No solo eso, chicas, que no les dé pena, sino que lo que yo digo, da más vergüenza ver otras actitudes de otras personas, pero tejer no. Y yo ahí sentadita tejiendo 1, 2, 3, 4 y la gente pasaba y me miraba y me miraba y me miraba y me miraba y todo el mundo mirando, mirando, mirando. Yo decía, pero qué raro tiene que teja. O sea, como que lo veían, sí, raro, no lo veían normal. 1, 2, 3 y en el cuarto punto el aumento. 1, 2, 3 y 4. Yo para donde ando me llevo todo. Yo cargo mi bolsa, mi otra bolsa. La mochila del pavo, ya ustedes saben que esa quedó para mí, esa no la voy a vender, esa sí, definitivamente esa bolsa la dejé para mí. Pues chicas, me la llevo y ahí he hecho todos mis tejidos. Ustedes no se imaginan todo lo que cabe. Hoy le eché la mochila playera que no es pequeña, miren, es grandísima, miren, la mochila playera es muy grande, con todos sus hilos. Ay, ese fucsia no es de ahí, ¿qué hace ese fucsia ahí? Mira ese fucsia ahí todo metiche, sabiendo que no es de ahí. Esta me la llevé así con todos los hilos, hoy la avancé siempre como 3 vueltas, y no es pequeña, y la eché, la cartera, celular, llaves, no, todo. Cabe demasiado en esa mochila, en la mochila del pavo. Todo hecho ahí y todo cabe perfectamente. Terminé con aumento, o sea que sí voy a hacer 1, 2, 3 normales y nuevamente el aumento. 1, 2, 3 normales y nuevamente el aumento. O sea que acá debemos de tener 50 puntos. Me faltan 2 vueltas para empezar el diseño. Sí, chicas, y no solo hay que tejer en todos lados, sino acostumbrar a la gente, que la gente sepa que es normal que uno lleve un tejido. Y con eso más personas se animan y no están perdiendo tiempo pegados al celular, sino que están aprovechando tejiendo, sea en el Transmilenio, sea donde vayan, 1, 2, 3 y este es el cuarto. Y la gente está tejiendo y yo digo, es una muy buena forma de aprovechar. Muy, muy buena forma de aprovechar el tiempo. Yo sí para todos lados me los llevo. Que si hay un trancón, estoy tejiendo. Sí les conté que 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Cuando estuvimos en Colombia en diciembre, nosotros fuimos a Santa Marta a visitar un familiar y en el camino yo me llevé los materiales para empezar una mochila unicolor. Yo tenía como trabajo sacar 2 mochilas unicolor. Y me la llevé, dijo mi esposo, acá antes de terminar, me queda un punto antes de llegar al gancho, ahí termino con aumento. Y me dijo mi esposo, ¿para qué se va a llevar eso por allá? Usted no tiene tiempo de tejer. Y yo, vamos a ver, pues nos agarró un trancón, chicas. Un trancón creo que como de 4 o 6 horas. En ese trancón alcancé a hacer yo el cuerpo de la mochila unicolor.
en el trancón. Hubo uno de 2 horas, un atasco que no se movía ni para adelante ni para atrás. Ahí hice un muy buen pedazo. Luego en otro atasco hice otro. Y cuando me di cuenta, llegamos a Santa Marta, yo ya tenía el cuerpo de una de las mochilas unicolor. Chicas, donde tengo el gancho marcado es mi primer punto sin aumento, porque recuerden que terminé con aumento acá el anterior, así que este es el primero de 4 que voy a hacer y voy a seguir la misma secuencia. La mía está plana, o sea que no tengo necesidad de cambiar los aumentos. Estaba haciendo 3 puntos normal, un aumento, pues voy a hacer 4 puntos normal, un aumento. Esto no es muy recomendable, pero como yo quiero que me queden 70, sé que con 2 vueltas, pues lo voy a seguir solo por esas 2 vueltas. Ya después voy a cambiar la forma de aumentar. 1, 2, 3, 4. Y en este que es el quinto punto, hago mi aumento. 1, 2, 3, 4. Y en este que es el quinto punto, hago mi aumento. Así nada más. A ver, ¿qué dice por acá Isabel? Profe María, es como usted dice, yo cuando... Sí, siempre chicos, siempre toca llevar un tejido. Luz Dari, bienvenida. Hoy fui a comprar unos hilos y saqué mi tejido. Ah, perfecto, Isabel Eugenia. Claro, y es una bonita forma de mostrarle a la gente que no hay necesidad de ir pegados al celular y podemos aprovechar este tiempo en un tejido. Hermoso eso. Yo trato de inculcarle mucho a mis hijos de que estén ocupados en otras cosas y no en el celular. Es muy difícil. 1, 2, 3, 4, el aumento ahí. Es muy difícil, pero si ellos lo ven a uno ocupadito, uno haciendo algo más, sí, como más provechoso para el tiempo libre, 1, 2, 3, 4. Y en el 5 el aumento, ellos también empiezan a contagiarse de eso, sea de leer un librito, sea de, yo por ejemplo ahora que ya monté el telar para que Andrés empiece a tejer, está fenomenal porque iba a tener la mente ocupada tejiendo. Va a quedar ancho porque lo que voy a hacer, la idea mía es que quede de ancho por ahí mínimo de 15 a 20 centímetros. Entonces sí va a ser un tejito largo. Vamos a ver qué funciona ahí. Pero yo sé que está quedando lindo. El urdido quedó muy lindo. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, el aumento. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y en el punto 5 va mi aumento. Ahí. Venga, por acá hay una lanita. Y estoy pendiente porque el beige, por ser diferente al blanco, el que se me queda por ahí rezagado es el beige. El blanco no, chicas. El blanco funciona muy bien. Yo no sé, de pronto porque son 2 hebras, el beige sí empieza a quedarse rezagado, pero sigue quedando plano. Eso es lo que importa, que mi tejido siga plano. A ver, la señora Sandra, profe, va a enseñar a realizar la decoración de las borlas que lleva la mochila en la foto. Ven, ni siquiera chequé, señora Sandra. No he checado qué decoración lleva. Sí voy a checar para que queden borlas hermosas. Y si es una de las que no ha enseñado, mucho mejor. 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 mi aumento. Sí, sí, es una de las que no he enseñado, mejor todavía. Me encanta cuando me hacen encarguitos así de cosas que no he enseñado aún. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿quién más dice? Ay, profe, pues... Ay, no, señora Nancy, sí tiene que solucionar eso porque la vista es muy importante. Yo en diciembre fui a cita de ojitos, me recomendaron lentes, pero de descanso, pero la señora algo hizo mal y me los dio con aumento. Entonces resulta que mis lentes de descanso tienen mucho aumento y me marean. Entonces no estoy tan ciega para esos lentes, creo yo. 1, 2, 3, 4 y en el 5 el aumento. Creo yo, porque yo digo, si los necesitara, no me dolería
la cabeza y no me sentiría mareada. Con los lentes me da mareo. Entonces yo digo, no, los lentes tienen mucho aumento para mi vista, entonces no los puedo usar. 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 el aumento. Entonces, ni para qué peleo si yo digo, si me marean es porque tienen mucho aumento. Mi esposo sí dice, no, si se lo recomendaron es porque lo necesita. Yo no, es porque necesitaban vender los lentes, no porque mis ojos lo necesiten, no porque entonces porque me dan mareo, no me sientan bien. Ingrid, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por tu ayuda. Gracias, Patricia Victoria, bienvenida. Silvia Sánchez. Y seguimos. Ay, vea, por acá ya se ve, es el blanco ya. Aumento. Vamos a terminar. Creo que me da perfecto el aumento antes de terminar. 2, 3, 4. Y acá el aumento. Sí, chicas, va perfecto la vuelta. Y me queda donde tengo marcado. Esta que vamos a hacer es la última vuelta. Como la última vuelta y sé que va a necesitar 70 puntos, para estar seguras voy a contar. Simplemente por seguridad. Voy a contar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60. O sea que sí están bien nuestras cuentas. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, tenemos 60 puntos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. O sea que sí estamos aumentando 10 aumentos, 10 puntos por vuelta. Eso es lo que hemos hecho hasta ahí. Hemos aumentado 10 puntos por vuelta, ¿ok? Así que vamos genial. En la otra vamos a tener 70 y ya empezamos de una vez el diseño. O sea que nos va a salir excelente, chicas. Digo que terminé con un aumento, así que este es mi primer punto. Marco con mi gancho y voy a hacer el aumento en el punto 6. Lo puedo hacer porque no se me ha recogido. Si se me recoge, sí me tocaría hacer los aumentos más cerca, pero no se me recoge y necesito hacer los mismos 10 aumentos, pues los voy a hacer así. Vamos a ver cómo me queda. Que llegada la hora, si veo cuando empieza el diseño que se va a recoger, hasta dentro del diseño puedo hacer 2 aumentos, no pasa nada. No tienen nada que ver porque ya después de que salga el diseño, hasta 2 aumentos puedo hacer en el momento del diseño para que no se recoja. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 mi aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 mi aumento. ¿Listo? De esa forma damos la vuelta. Siempre checar los hilos, chicas. A mí me pasa mucho y es porque no trabajo los mismos materiales. Yo revuelvo algodón, mezclo con acrílico. Florentina Porras, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Sandra Liliana, bienvenida, buenas noches. Me indica cuál es la cadena que tejo. La pestañita de atrás, Sandra. Luz Janet, buenas noches. Sandra Milena, la pestaña de atrás, sí. Solo agarramos la pestañita de atrás. A tener algo porque me interesa. Florentina, bienvenida, ¿cómo estás? No, chicas, miren que tanto acá en YouTube como en Facebook y en todas las redes sociales, yo siempre trato de explicarles desde cero, desde cómo se empieza y cómo vamos avanzando. Porque yo sé que llegan muchas personitas nuevas todos los días al canal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya somos más de 30,000 personas y entonces 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto el aumento. Entonces tengo claro pues que si somos 30,000, pues no todas las 30,000 están conmigo los años que llevo acá en YouTube. Entonces sí es muy importante enseñar siempre desde cero, desde cómo se empieza al fondo, para que las niñas nuevas también se empapen y se enteren cuál es la técnica Wayuu.
1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 el aumento. La gente siempre está diciendo que todo tejido con varios colores es técnica guayú, no chicas. Hay también tapestry y la mayoría de gente conoce mucho el tapestry, pero la técnica guayú muy pocos. Ve uno personas en YouTube y en Facebook enseñando unas horrores. No, no, cosas que dice uno, ¿por qué no dices crochet y ya? O sea, ¿qué le cuesta decir? Estoy haciendo esto en crochet, una bolsa en crochet, un monedero en crochet, un fajón en crochet, cualquier cosa que esté haciendo en crochet. ¿Por qué le mezcla técnica guayú cuando no lleva la técnica? Entonces, yo sí me enfoco a enseñarles la técnica como tal, chicos. Vuelvo a checar, 1, 2, 3, 4, 5 y este que es el 6, me aumento. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Acá en el sexto me aumento para que me queden los 70 y así me salga múltiplo de lo que quiero. Pero también tengo claro que si veo que se va a recoger, pues le hago aumentos y no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto 6 va mi aumento. Sí, a ver, ¿quién más preguntó? Buenas noches, Liliana Peralta. Sí, bienvenida, Sandra. Profe, yo soy... Hola, señora Sandra Uribe, ¿cómo está? Sandra Milena Mosquera. Sí, es que como me aparecen en Facebook con un nombre, en YouTube con otros y en WhatsApp con otros. Leocadis Contreras, bienvenida, gracias. No, chicas, por ahí reconozco a varias y también tengo muchas niñas que no las reconozco, no las veo en mis grupos de WhatsApp, no las veo en los grupos de Facebook, no las veo como tejiendo así muy cercanas, pero no importa, bienvenidas, que para eso son estas clases en vivo, para acercarnos más a ustedes y para irlas reconociendo. Tenemos una familia muy grande, tejemos muchísimo, tenemos muchos talleres ya en todos lados. Entonces sí es bueno ir reconociendo quiénes son las chicas que participan con nosotros en los talleres. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 el aumento. Ya vamos a empezar el diseño. Es la última vuelta que hacemos sin diseño. Sí, profe, hay que despistar el enemigo. Señora Sandra, sí. No, pero chicas, entonces ahí es donde yo me pierdo. Y cuando me hablan mire qué pasó con una señora. Me habló por todas las redes sociales. En Facebook no sé qué me preguntó, en YouTube no sé qué me preguntó, en Instagram no sé qué me preguntó, por WhatsApp no sé qué me preguntó. En todo caso, el último mensaje que me dejó, 1, 2, 3, 4, 5 y en este sexto punto me aumento. No sé qué me preguntó, o sea, les digo no sé porque yo sí leo los mensajes, obviamente, pero como en todas las redes sociales tiene diferentes nombres, entonces no puedo decir, por ejemplo, la señora Sandra Uribe me está diciendo que ella es la fiel seguidora mía, que sí la reconozco, sí sé que está en el taller del pavo, sé que está en mis clases, sé que me acompaña todos los días en Facebook, entonces la reconozco. Entonces, cualquier comentario que ella haga, yo reconozco que es ella, pero la señora seguramente en unas redes sociales aparece con un nombre, otras otro, en fin, en todo caso, el último mensaje que me dijo, ya no insisto más. Ya me cansé de preguntarle y pedirle ayuda por todos los medios. Ya le dejé mensaje en WhatsApp, le dejé mensaje en Facebook, le dejé mensaje en Instagram, le dejé mensaje en YouTube. Este es el último mensaje que le dejo. Le voy a dejar este último mensaje en Instagram, en Messenger, pero profe, me doy por vencida. Usted no me respondió, no me colaboró con lo que yo necesitaba. Entonces, muchas gracias por nada, porque no me supo ayudar. Pero entonces yo digo, ¿qué me habría preguntado? ¿Qué me pudo preguntar ella que yo no respondí? Porque yo normalmente respondo, sí señora, no señora, sí se puede, claro que sí, con mucho gusto, le doy información. O sea, yo digo, si ella dice que me habló por todos los lados, ¿qué me pudo preguntar ella a mí que yo no le quise responder? 1, 2, 3, 4, 5. Pues yo digo, pues con esa despedida que me dijo ella, algo tuvo que haber sido importante y yo no le respondí. Pero chicas, de verdad no la reconozco. O sea,
ella me puede decir, profe, soy Julana de tal, pero nunca ningún mensaje vi eso. Solo me dijo, me doy por vencida, ya no me quiso colaborar, no sé qué, ya no insisto más, pero entonces yo me quedé en las mismas. Yo digo, ¿qué me pudo haber preguntado? Y muchas veces cuando las chicas me dicen, profe, le hablé y usted no me respondió, ¿qué hago yo? Yo les digo, chicas, vuélvame a escribir, que de pronto mi hijo, mi esposo, es que me ayudan a revisar a veces los mensajes, ven el mensaje, se quedan con la razón y no me dicen. Entonces la persona vuelve y me escribe y pues yo ya sé que si me habló en vivo, entonces sí necesita de mi ayuda. Pero entonces esa señora, yo digo, tanto insistió o pues de pronto me colocaba con lo que digo yo, signos de interrogación o puntos. Y cuando me colocan signos de interrogación, puntos, o me escriben hola reina, hola princesa, no contesto porque ya me han pasado muchas cosas. Entonces yo digo, ¿qué sería lo que pasó? Pero tampoco quise preguntar. Yo dije, ay, ¿qué tal la señora ponga de grosera y me diga, ay, no, ya no quiso, ya no, ay, yo no. No, dejemos así. Yo esperemos que se le pase el enojo y ella en algún en vivo vuelve y pregunta. Chicas, conté la anterior, esta no, pero yo doy por hecho que si la anterior tenía 60, esta debe tener 70. Así que empecemos de una vez. Dice Nancy, yo soy Nancy Pereira. Nancy, eso es muy bueno porque donde yo la vea o la vea en vivos de otros, ya sé que es la misma Nancy y así no puede despistar el enemigo. Chicas, tengo 70 puntos. Vamos a empezar el diseño. Dice mi diseño que lleva un punto de color, dos negros y un punto de color. Entonces voy a hacer un punto beige, dos negros. Necesito que sea múltiplo de 10. Tengo 70, me saldrían 70, pero yo quiero que sean 80, o sea que si hago un aumento, sí me salen los 80, ¿ok? Un punto beige, un punto negro. Vuelvo con el punto beige. Punto beige. Él está plano, totalmente plano. Yo como que me arriesgo a que siga plano, pero si yo le hago dos aumentos, será mejor. ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Chichis, a ver qué hago. Ay, vámonos solamente con un aumento. Tengamos fe. Esperen, chicas, que por acá el hilo blanco, como no está trabajando sino uno, sí tiende a pasarse para allá, para acá y se metió por el medio del que van dos hilos. Y así es muy feo trabajar. Miren, acá está. Les muestro. No hay peor enredo que cuando un hilo se mete por medio del otro. Mírenlo ahí. ¿Sí ven, chicas? Ese. Entonces, cuando eso suceda, haga lo posible de desenredar porque eso la lleva a un enredo más grande, a uno más grande, a uno más grande y así se va yendo. Bueno, chicas, no, voy a hacer solo un aumento. Tengo fe que sí me quede bien. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 y en este punto 6 hago mi aumento. Yo lo cuento así porque sé que es múltiplo de 10. Entonces, por eso necesito que me salgan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Ahora voy a empezar lo mismo que acá. Pero entonces para que me quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que me quede igual, porque conté este. Si yo no cuento este, es múltiplo de 8. Tengo 70. Hago un aumento, me quedan 80. Sí. Entonces, tengo que hacer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos nada más. Solo 10 porque estoy haciendo un aumento. Y voy a hacer nuevamente dos negros. Dos negros. Vuelvo a hacer los... Aquí se ve uno nada más, chicas. Necesito que tengan claro esta cosita. Acá se ve solo uno por la cuestión que yo empecé ahí. Entonces, empiezo ahí para terminar ahí.
Eso es una forma de que no me quede chueco el diseño. Es una muy buena forma que el diseño no me quede chueco. Es solo para eso, como para que el diseño empareje y no vaya a quedar más alto, más bajo. Por eso hice uno ahí. De hecho, ustedes no necesitan hacerlo. Si ustedes quieren, empiezan de una vez con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con este. Si ustedes quieren, empiezan de una vez con ese. Les voy a mostrar, porque yo sé que ya las perdí ahí. Me van a decir, ay, profe, pero no entendí nada. Miren, esta forma, y voy a tejerlo así. Por si queda chueco, también enseñarles cómo se corrige, ¿ok? Entonces, las dos formas les van a servir, pero en caso tal de que usted no vio el en vivo completo y le va a quedar chueco, también lo pueda corregir. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer el aumento en el 6, 7, 8, 9. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hice un aumento. En el punto 6 hice el aumento. 8. Y como es múltiplo de 10, 8, 9 y 10. Miren, ahí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beige, 2 negros. Listo. Vuelvo a repetir lo mismo, pero en los beige, en todos los beige hay que hacer un aumento en el centro, en todos. Chicas, así, bueno, se ve un poquito más cortado porque de todas maneras se colocó primero el beige y no se hizo los dos, pero bueno, voy a hacer lo posible que no se vaya a ver chueco, ¿listo? Voy a hacer lo posible. Es que ese es el problema de la gente, que no les enseña a corregir cuando les queda chueco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumento para 7, 8 y 2 negros. De esta forma. No se ven mis hilos. Ahí va fenomenal. Nuevamente, los 2 negros porque necesito que queden 10 en total. A ver, ¿qué me dice por acá? Cuando la profe no responde es porque el hijo, el marido fue... Sí, ellos leen los mensajes. Cuando se acuerdan me dicen, mamá, te habló tal persona que para preguntarle esto, lo otro. Cuando no se acuerdan, y entonces, chicas, miren lo que pasa. Si el mensaje ya lo leen, a mí ya no me vuelve a aparecer el mensaje. Entonces, yo doy por hecho que no tengo mensajes. Reviso mi celular y no, sin mensajes. Y yo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el aumento 7, 8 y los 2 negros. Entonces yo doy por hecho que no hay mensaje. Yo, bueno, pues resulta y pasa que cuando ya me hacen el reclamo, profe, no me respondió, profe, al fin usted no me dijo. Yo, ¿cómo que no? Y yo reviso la conversación cuando me aparece y yo, claro, y yo, sí, disculpa, sí, y le respondo a la persona. Pero cuando no y no y no me vuelven a preguntar, claro, mi hijo, mi esposo se quedan con... Y ya después yo les digo, ay, mi amor, mire que una señora me habló, ¿qué tal? Ah, sí, sí, sino que usted en ese momento estaba ocupada, yo leí el mensaje y a mí se me olvidó darle la razón. Ay, Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 beige y 2 negros. Y me pasan unas cosas, chicas, y me da vergüenza porque ustedes dirán, ve, esa profe no. Pero sí, cuando estoy ocupada, ellos me facilitan mucho porque a veces sí le responde a la persona, sí, señora, o cuesta tanto, o está en tal lado. Entonces, cuando ellos responden, claro, perfecto, porque no pasa nada. Pero cuando no responden, ay, santo Dios, eso es terrible, chicas. Y paso vergüenzas por culpa de ellos. Y lo regañé. La vez pasada estaba muy molesta. Le dije a mi esposo, no me responde, no me vuelve a ver los mensajes, porque si no los va a responder, no los lea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque hice ahí mi aumento, 9 y 10. Neila Sánchez, hola, ¿cómo estás, Neila? Florentina Porras, yo me llamo Florentina Porras de Ibagué, Colombia. Bienvenida, Florentina. Florentina, no te he visto en los en vivos de Facebook. ¿Eres nueva, Florentina? O si andas por acá y en Facebook estás con otro nombre. Estamos descubriendo los infiltrados.
A ver con qué nombre aparecen ustedes por WhatsApp, con qué nombre aparecen en Facebook, chicas, porque sí me están despistando mucho. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los dos. Recuerden, en todos los beige estoy haciendo aumento, chicas, sí estamos haciendo aumento en los beige, en los negros no. Neila Sánchez, profe, este en vivo se puede volver a ver mañana para seguirlo haciendo. Sí, niñas, yo termino el en vivo, lo dejo en privado para que YouTube me lo verifique. Cuando YouTube lo verifique, mañana lo dejo público. No pasa nada, mis niñas. Sino que ahorita que terminemos, sí me gusta guardarlo y espero a que YouTube lo verifique. YouTube me lo verifica y de una vez lo dejo público mañana. Por eso los en vivo los hago el viernes, porque yo trato de que todos los sábados y los martes hacer tutorial. Pero cuando es en vivo, pues lo hago el día antes, lo dejo guardadito y ya me lo verifican y ahí mismo lo dejo público. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los dos negros. A ver, ¿quién hay por acá? Sí, los videos quedan aquí en la página. Sí, quedan ahí guardaditos en el canal, no se preocupen. Pero cuando lo vayan a checar, tienen que buscar en vivos. No lo busquen en los videos, chicas, porque como son en vivos, queda guardado en la parte de en vivos, no de tutorial. Y acá lo mismo, chicas. Los 6. Y me quedan 2, 1, 2. 5, 6, 7 y 8. Miren, 8 beige y me quedan 2 negros. Aquí en los 2 negros hago los 2 negros. 1 y 2. En este primer beige hago un solo beige. Miren. Y en los otros voy a hacer negro. Rosa Muñoz, hola, ¿cómo estás, Rosa? Soy Ángela Muñoz. Bienvenida, Ángela. De Imane Fernández, bienvenida. Hola, saludos desde Cali. Porfa, ¿cómo hace para que no se enreden los hilos? Los dejo separaditos. Mira, por ejemplo, este blanco está acá. El beige está por acá en un ladito y el negro acá. No es que estén muy lejos el uno del otro, sino que a la hora de yo agarrarlos, sí los agarro aparte. O sea, donde vaya el hilo, mire, el blanco está allá, de allá lo agarro y así sucesivamente. Si voy a agarrar el beige, pues lo agarro de allá. Del blanco, si es el beige de acá y si es el negro de acá y no se me enredan. Ya no estoy usando el gancho. Chicas, ya no estoy usando el marcador. Está plano. Me salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos. 8 motivos me salieron, chicas. A ver, ¿quién más hay por ahí? Mireya González. Yo siempre aparezco como Mireya González. Perfecto. Wendy, hola Mari. Mucho gusto. Me llamo Ana Lucía Rivera de Bogotá. Bienvenida, Ana Lucía. Nora Garzón, profe, yo soy Nora Beatriz. Ah, miren, chicas, cómo vamos reconociendo a las compañeras. Qué bueno. Me alegro mucho, chicas, que se dejen conocer. Es muy bueno que siempre haya confianza entre ustedes y nosotros, los que nos dedicamos a enseñar, a dar clases, porque es muy bonito que no solo ustedes confíen en mí, que sepan que soy responsable, súper todo, que sí estoy comprometida para enseñarles, sino también en ustedes, que ustedes van a saber cuidar y proteger todo lo que yo les enseñe, chicas. Mis niñas, voy a hacer el aumento en los beige. Es que está muy plano, o sea, está muy plano como para decir que le voy a hacer muchos aumentos. Entonces, voy a hacer los aumentos sobre el beige, pero con negro. 1, 2, 3 negros, hago ahí el aumento y simplemente hago el resto de negro dejando un beige libres. Chicas, esta parte es muy fácil porque siempre vamos a dejar un beige para hacer beige cuando empezamos y uno para terminar. La verdad, si a usted se le está recogiendo el fondo, sí debe de hacer 2 aumentos. En mi caso no. En mi caso va el fondo tan plano que creo yo que si le hago más aumentos, antes se puede como florear y no quiero eso. Quiero que siga así perfectamente plano. Entonces, un beige sobre beige.
voy a hacer los negros, no necesitan ni de contar. Esta parte de los negros simplemente hacen un aumento en cualquiera de estos. Miren, yo prefiero hacerlo en el centro para que me queden como parejito y dejo un beige libre. Es lo único que tienen que hacer ahí. Y en ese beige libres, pues hacen un beige, porque tienen que abrir las patitas. Mire, por eso les decía que si no hacía el beige acá, quedaba chueco. Miren, ahora sí tengo forma de comprobarles. ¿Se acuerdan que cuando empecé hice un solo beige? Porque la idea era que se viera parejito. Mire que ahí se ve chueco. No, no es que esté mal, porque realmente pues es normal, no se cierran vueltas. Pero si yo hubiese dejado ese puntico ahí, se veía menos raro. Pero bueno, no pasa nada, chicas. Quería era mostrarles por qué sí hago las cosas o por qué no las hago. Sí, ve, profe, yo no voy sola, yo la que sí, eso veo que todas tienen, yo no, yo en todas mis redes sociales, Mari Toro, Mari Toro, Mari Toro, Mari Toro, en todas partes Mari Toro, o tejiendo con Mari Crochet, o tejiendo con Mari, o cosas así, pero no cambio, Mari Toro, y Creaciones Mari Crochet Colombia, pues en todo lado, chicas, que por eso en la página la gente cree que está siguiendo la página y resulta que está en el grupo de Creaciones Mari Crochet Colombia, que es un grupo de Facebook, y ellos, profe, yo la sigo, pero no me aparece todo, no, claro, están metidos en el grupo, y por eso es. Pero así todo, chicas, ya somos más de 20,000 en Facebook, ya somos más de 30,000 en YouTube. Las otras redes sociales, pues como no hago en vivos ni enseño casi nada, solo fotos, no sé cuántos somos, pero sí. Sí sé que YouTube tiene más de 2 millones de vistas. En Facebook también la vez pasada alcanzamos el 1,000,000 de vistas. Súper genial. No, bien, chicas, vamos súper bien. Me toca no descuidar. Yo en YouTube no lo descuido porque yo empecé fue con YouTube. Siempre lo he dicho. Lo entendí desde la primera vez. Simplemente empecé a subir videos. A los 4 meses ya estaba monetizando. Ya tenía más de 4,000 horas de reproducción. Ya tenía más de como 4,000 seguidores tenía. Y fue rápido, o sea, YouTube fue para mí rápido. Simplemente subí videos y se fue solito, solito, solito. Pero Facebook no le entendía mucho, entonces ahí sí me tardé un poquito más. Pero más, sin embargo, ahí en Facebook también, ya somos más de 20,000, chicas, nos ha ido súper bien. Hemos hecho retos, hemos tejido, hemos echado chisme, hemos hecho de todo, porque ustedes saben que hacemos de todo. Y eso es lo que yo quiero también con YouTube, poderlas tener más cercas, más cercanas, poder, por ejemplo, alguien me decía, profe, ¿por qué no hace un grupo de WhatsApp para esto que está tejiendo en YouTube? Yo les pregunto, ¿ustedes van a tejer esta mochila conmigo y hacemos un grupo de WhatsApp? Si ustedes van a tejer esta mochila conmigo y, por ejemplo, no les digo mañana, pero, por ejemplo, de aquí al martes, que yo vuelva a hacer en vivo, ustedes me muestran lo que hagamos hoy. Yo hago el grupo de WhatsApp, chicas, y no importa si son 2, 3, 5 personas, nos metemos al grupo de WhatsApp para ir avanzando. Yo hago el grupo de WhatsApp, yo no tengo ningún problema. Lo único que yo pido es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, yo toda relajada echando chisme y no he contado si todos están igual de 7, porque la idea es que todos queden igual. ¿Por qué? Porque si hago aumento ahí, todos deben de quedar igualitos. Entonces, chicas, yo no tengo problema. Si ustedes me dicen, profe, sí voy a tejer la mochila con usted en YouTube, no importa, yo la acompaño en los en vivos, yo la voy tejiendo, las agrego al grupo de WhatsApp, hacemos grupo de WhatsApp, chicas, y la vamos a tejer. El grupo de WhatsApp tiene muchas ventajas, porque yo tengo alumnas de hace hasta 5 años, entonces saben mucho y en el momento que usted algo no entienda, usted pregunta en el grupo de WhatsApp, si yo por alguna razón no puedo contestar, chicas, de verdad, si no aparecen 3, 4 niñas que le contesten, no es nada. Hay muchas veces que se llena el grupo y yo, ve, pero ¿qué pasó? Mentiras. Todas le están ayudando a una misma persona. Mira, si haces esto te va mejor. Mira, corrígelo así. Entonces yo digo, el grupo sí vale la pena. Yo vivo muy ocupada, pero entre ustedes se colaboran tan hermoso que yo digo tan bellas. No dejan a la persona botada. Entonces, si ustedes se animan, ustedes me dicen, profe, yo la vi en YouTube y estoy tejiendo. Ve, aquí le envío la foto de una, chicas. Yo no lo pienso. Abro grupo de WhatsApp y nos ponemos a hacer también retos en YouTube. Obviamente apoyados por un grupo de WhatsApp. No tengo ningún problema porque yo soy feliz enseñando, realmente soy feliz, chicas.
Yo lo pienso y yo digo, bueno, ¿yo por qué enseño? No, porque es que es mi pasión. O sea, yo no me veo en otra tarea. O sea, yo no me veo en una cocina. Sé cocinar muy rico y me encanta cocinar, pero no me veo eso como profesión. No me veo como ama de casa ni madre de familia. No, mentiras. Ustedes que me conocen saben que soy ama de casa y soy madre de familia y me encanta cuidar a mi familia, pero sí, yo digo que más que amar, cuidar a mi familia, amo enseñarles a ustedes. Amo enseñarles a ustedes, definitivamente sí, chicas. A ver, mis niñas, que este se ve chiquitico. ¿Y por qué se ve chiquitico? Ya voy a confirmar, si es que me hizo falta puntos. No, de pronto estaban muy juntitos ahí. Llevo uno, 2, 3, 4. 5, el aumento 6 y 7. No, sí me salieron los 7, mis niñas. No sé por qué se ve tan chiquitito ese, o lo veo yo chiquitito de acá. Miren, chicas. Terminamos y queda hermoso. Sí ven lo que yo les digo, que a pesar de que es beige, pero como el fondo es negro, se ve dorado. Miren lo dorado que se ve. Julia Ávila, nada, aquí estoy. Me encanta todo como explica. La profe Mari. Gracias, Julia Ávila. Eres nueva en el canal, ¿cierto? Yo no te había visto. Luz Janet Cortés. Ah, yo sí quiero hacer la profe. Semana compro el hilo. Perfecto. Chicas, de hecho, como esto falta mucho para hacer el fondo y crecerla, tenemos tiempo. Entonces, en el momento que me envíen la foto y digan, profe, yo quiero estar en el grupo de WhatsApp, claro que sí. Eso sí, envíenme la foto y en un papelito, no importa el que sea, vaya, un papelito así, colocan su nombre. Mari Toro, en mi caso Mari Toro, así, que yo sepa que ese fondo sí lo tejió usted, porque en el de la mochila playera se robaron las fotos de Facebook y las niñas muy lindas me mandaron la foto, mire, profe, este es mi avance, pues no era el avance de ella. Entonces, chicas, la idea no es esa. ¿Para qué somos deshonestos? Las clases son gratuitas en Facebook, en YouTube, en todos lados. El grupo de WhatsApp es gratuito, yo no les cobro un pesito. Entonces, ¿para qué hacer trampa, chicas? Las que no aprenden son ustedes, porque si entran al grupo de WhatsApp solo a echar chisme, no van a aprender. Yo sí sigo con mi conocimiento y las que tejen también, pero si usted entra solo a echar chisme, pues usted no aprende. Y entonces obviamente no la voy a tener en cuenta en otros retos ni en otras cosas. A ver, ¿quién más se fue? Ay, se me fueron muchos mensajes. Bueno, ahorita que termine el en vivo las leo, mis niñas. Pero entonces, mis niñas, bueno, antes de seguir echando chisme, voy a hacer, mire, sigue plano, pero no me quiero arriesgar. Entonces, aquí sí voy a hacer dos aumentos. Uno en el primer negro y uno en el último. Oiga, y yo feliz tejiendo y yo ni siquiera he mirado el diseño cómo va. Yo simplemente me dejo llevar. Ah, sí, va así. Dice que va una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Uy, como 5 vueltas antes de hacerle las cositas. Entonces, mis niñas, como van como 5 vueltas. Sí, 5. Una, dos, tres. Ah, pues tampoco es que falten muchas, faltan 2. Terminando esta, faltan 2. Entonces, mis niñas, ustedes pueden adelantar igual. Adelanten con calmita, que como volvemos el lunes a hacer el en vivo, o sea, el martes el tutorial, no importa, cualquiera de los dos, el martes tienen ustedes el avance. Entonces pueden hacer lo siguiente, van a hacer en una vuelta, en esta que vamos a empezar, 2 aumentos, o sea, un aumento acá, sigo tejiendo, miren, y en este último el otro aumento, en los negros nada más, porque yo necesito que el beige siga derechito, no me pueden fallar ustedes con ese beige torcido para un lado, para el otro, no, 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 en el beige derechito, y en estos dos negros también, en estos dos negros no me pueden hacer aumento, miren, acá, en estos dos no. Entonces, si quiere pueden hacer una cosa, un aumento acá, uno acá, en una vuelta, y adelantan una más, pero hacen el aumento solo en el centro. Y listo, para que les quede 1, 2, 3, les quedaría 4 vueltas, para que no se arriesguen que les vaya a quedar mal. Entonces, terminan ustedes esta vuelta que acabo de empezar yo y hacen una más, que es la que yo les digo que hacen solo un aumento en el centro, ¿ok? En esta, que es, no vamos a contar las de abajo, ya las de abajo no nos interesa, el diseño sí salió, sí se ve hermoso, no nos interesa lo de abajo, vamos a contar acá. La primera vuelta con beige, la segunda, la tercera, lo que llevemos con beige.
el diseño me muestra que son 5 vueltas hacia arriba antes de empezar, pero yo de todas maneras, para que no se arriesguen ustedes y les quede mal, hagan solo 4. 1, 2, 3, una más para completar las 4 y en esa que van a hacer que sea la cuarta con beige, hacen el aumento solo en el centro. Esta que es la tercera vuelta con beige, hacen el aumento acá empezando, aquí en el primer punto negro, no en beige, negro, y en el último negro de cada motivo. Simplemente lo hago para evitar que se me vaya a cerrar. Hasta ahora está perfectamente plano. Estoy feliz con este fondo y amo los colores. Chicas, ustedes se van a sorprender cuando metamos el blanco. Yo sé que debería desde ya llevar blanco, pero mis niñas, cuando el cliente dice que no, yo simplemente le digo al cliente, ah, bueno, con mucho gusto. Antes me aceptó el blanco en el cuerpo. Vea, se van a sorprender. De verdad, no es por nada. Yo he hecho mochilas hermosas, pero esta... Le agradezco a la señora Sandra que dio la idea. Esta es idea de la señora Sandra Milena Mosquera Uribe. Ella fue la que me dijo y la propuse y todas ustedes escogieron. Entonces es un proyecto que todas lo vamos a hacer con cariño porque la verdad fue con su opinión y fueron ustedes las que escogieron este diseño. Entonces, mis niñas, hagan eso. Aumento acá en el primer negro, en el último. Ah, les voy a contar cuántos me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negros. Un beige, 2 negros, un beige, 9 negros, un beige, 2 negros y así les tiene que quedar todos de 9, ¿ok? Mis niñas, avancen, no las molesto más por hoy. Nos vemos Dios mediante el lunes, si es en vivo, el lunes a la misma hora. Y si no, el martes les subo tutorial. A mí me gusta mucho hacerlos en vivos porque... respondo preguntas, o sea, ustedes tienen dudas y acá se resuelve. Y si hacemos grupo de WhatsApp, más fácil todavía, chicas. Entonces, mis niñas, avancen. Yo no voy a hacer sino esta vuelta y la que sigue para hacer el aumento en el centro. Entonces, en la siguiente tiene que quedarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque van a hacer un aumento acá. 10 negros, un beige, 2 negros, un beige, 10 negros, un beige y así. 10. En esta tiene 9, en la otra 10. Mis niñas, avancen, descansen. Gracias por la compañía, gracias por compartir, gracias por la lealtad, chicas. Yo valoro muchísimo la lealtad, valoro mucho esa amistad de verdad sincera que ustedes me brindan. De mi parte tienen una amistad muy sincera. Siempre hay para ustedes, mis niñas. Gracias, se cuidan mucho. Nos vemos Dios mediante. Teja, chicas. No importa el color que usted escoja, pero no se pierda la oportunidad de tejer esta mochila. Es demasiado importante que salgamos de lo normal, que salgamos de la rutina y de los mismos diseños. Y gracias a la señora Sandra, eso vamos a hacer con esta mochila. Se van a dar ustedes cuenta que con 3 colores nada más vamos a hacer una obra de arte hermosa. Descansen, niñas, nos vemos. Se cuidan mucho. A ver, a ver, a ver. Ay, está muy hermosa, me encanta.